Señor y Padre Celestial, nuevamente ante su presencia y agradecidos, Señor, por usted, Señor, por su presencia, por su bondad para con nosotros. Agradecidos, Señor, de que haya usted iluminado nuestras almas, nuestras vidas, con su presencia, con la verdad, con la palabra del Evangelio. Agradecidos de que nos haya sacado, Señor, usted de la oscuridad, de la muerte donde estábamos, Señor, muertos, ajenos de sus propósitos, sin vida y sin esperanza en este mundo, como dice su palabra. Pero usted tuvo a bien, Señor, en su gracia y misericordia, en su bondad y amor, rescatarnos, salvarnos, darnos vida en Cristo Jesús. Por ello hoy, Señor, estamos acá tributándole a usted todo honor, toda alabanza, tributando adoración, pues hemos entendido, aprendido, conocido que solo usted es digno de adoración. Usted es el único, Señor, que merece ser adorado. Solo usted es Dios. Dios Salvador, Dios justo y perdonador, Dios misericordioso, Dios eterno, Dios santo, Dios sublime, Dios de gracia y perdón. Por ello le adoramos y le alabamos. Hoy y siempre, Señor, pues siempre lo haremos, Señor, en este tiempo, en esta vida y en la venidera. Bendito sea su nombre por ello. Bendíganos con su palabra, bendíganos en este tiempo de reflexión en Cristo Jesús. Se lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy, no sé qué tan estructurado está, pero vamos a ver hasta cómo y hasta dónde llegamos. Prejuicios, tradiciones, Navidad. Es el título, por llamarlo de alguna forma. Vamos a hablar un poco sobre prejuicios, vamos a hablar un poco sobre las tradiciones y vamos a hablar un poco sobre la Navidad. Primera lámina. ¿Por qué hablar de prejuicios? Tendríamos que decir que los prejuicios forman parte de nuestra forma de entender y de relacionarnos y de juzgar y de comprender las cosas, de examinar y valorar las cosas. Hay unas palabras que están allí expresadas por quien habría de ser uno de los 12 del Señor. En Juan 1:46 hubo un hombre que le hablaron acerca del Señor Jesucristo y le dijeron: nosotros hemos encontrado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas, y ven para que lo conozca. Y ¿quién sabe qué otras palabras le dijeron? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y Natanael, tal vez, yo no sé con qué expresión, con qué rostro, si se echó a reír o si habló así con una expresión de menosprecio, pero Natanael lo que dijo fue: de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret habrá algo que sirva. Me dicen que viene Jesús, el Mesías viene de Nazaret. ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? Eso es la expresión, es el significado de las palabras. Natanael piensa: de Nazaret no puede salir nada que sirva.
¿qué cosa buena va a salir de allí? Y por ello entonces diríamos, Natanael estaba prejuiciado para con la localidad de Nazaret y todos sus habitantes. ¿Qué es un prejuicio? El diccionario de la Real Academia Española define un prejuicio como una opinión previa, insistente, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Porque precisamente, o sea, un prejuicio es una opinión que no tiene toda la verdad, que puede tener ciertos elementos de verdad, pero tiene otros elementos que la distorsionan y que no son correctos, pero que predisponen a la persona a desecharlo. Entonces, es lo que manifiesta Natanael cuando él dice, de allá nada sirve. No me vengan a decir que consiguieron un profeta, que consiguieron al Mesías y que viene de Nazaret, porque de Nazaret qué cosa buena va a salir. Esa era su posición. Nosotros nos expresamos o estamos acostumbrados a escuchar muchas expresiones de ese tipo en todos los ámbitos. Cuando alguien dice, todos los pastores son unos vividores, son unos ladrones, esa es una opinión prejuiciada. Ciertamente hay pastores que son unos vagabundos, que viven de sacarle el dinero y se aprovechan de la necesidad de la gente y le sacan el dinero intencionalmente. Ciertamente es así. No lo digo yo, lo dijo hasta desde los tiempos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla así acerca de esa gente. Y todavía hoy más que antes abundan. Pero es un prejuicio decir todos son así. Todos están en esa condición. O cualquier otra expresión que nosotros podamos utilizar o que escuchemos en el mundo. Y no todos los venezolanos que están emigrando son ladrones. Otro prejuicio. O que nosotros lo digamos de gente de otra nacionalidad. Todos son. En fin. De todo tipo. Los hay de todo tipo, los prejuicios. Los prejuicios los hay de todo tipo, políticos, profesionales, culturales, religiosos, de cualquier tipo, de todo tipo. Nazaret, solamente por mencionar algunas cositas, creo que viene el mapa, un mapita de la zona de la tierra de Israel. Ni soy experto, ni he entrado en tanto detalle con relación a eso, ¿no? Pero aquí está Jerusalén, allí como al sur. Allí está Jerusalén, allí está Emaús, allá está el Monte de los Olivos, por allá está Jericó. Toda esa zona es la zona de Judea, como decir una región, un estado para nosotros, que en Venezuela dijésemos ese es el Zulia. Y entonces, pero más arriba vemos que está Samaria, y aunque está allí integrado, los de Jerusalén dicen, no queremos saber nada con los samaritanos. Los samaritanos son unos idólatras, los samaritanos no sirven, pero en Samaria está el pozo de Sicar, y allí fue donde el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 se sentó en el pozo y habló con aquella mujer. Pero en cierta oportunidad el Señor les dijo, cuando vayan, no pasen no entren en caminos de samaritanos. Pero más al norte, más hacia arriba, está esa zona que dice Galilea, y está el laguito, y acá está este es el río. En algún lugar de ese río apareció Juan el Bautista, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por allí estaba Juan bautizando en algún momento, el Señor Jesucristo mismo también estuvo por allí, pero allá está el pequeño lago, que casi siempre en la Biblia, en los evangelios dice el mar de Galilea, pero no es un mar, esto es un mar, el mar Mediterráneo, pero para ellos ese lago era como el mar y se conocía así, mar de Galilea. Allí están los pescadores, allí estaba Pedro, allí estaba Andrés, allí estaba
los discípulos, Juan, aquellos 4. Por allí está Caná, donde se celebraron las bodas en Caná de Galilea. Por allí está Betsaida, está el monte Tabor. Pero está una zona, el otro mapa, sigue el otro mapa. Esa zona, volvemos al mapa anterior, esa zona de Galilea había sido mencionada por los profetas, por Isaías, y Mateo la vuelve a mencionar. Mateo diría de esa zona, que era, se llamaba, le decían, el Señor dijo, Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, refiriéndose a las tribus, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. No es un elogio, perdón, no es un elogio decirle gentil a un judío. Es una ofensa. Entonces, pero los habitantes de Galilea, de toda esa zona de Galilea, eran considerados por los que estaban en Jerusalén y en las otras zonas como gentiles. Esos son, sí, esos son familia nuestra, pero esos son de segunda. Esos son de segunda. Los galileos, sí, son judíos, pero no, no queremos saber de ellos. Por muchas razones. No, porque ellos son amigos de gentiles, porque ellos son amigos de extranjeros, porque en un tiempo uno de los emperadores romanos obligó y llevó un poco de gente extranjera y los circuncidó y los obligó a hacerse judíos y se mezclaron con ellos y se han casado con gente que no es descendiente de Abraham, etcétera, etcétera. Porque son comerciantes, porque les gustan, no sé, ¿qué asuntos allí? Distintos prejuicios. Total que Galilea era una zona menospreciada. Vamos al otro mapa. Allí está un poco más, con más acercamiento. Pero en el centro de Galilea hay como un pequeño monte, una zona más elevada. Allí casi no se aprecia. Y voy a sacar esto otra vez con todo el ruido que hago, discúlpeme. Aquí casi no se aprecia y yo no logro verlo bien. Pero esto está a nivel del mar, aquí hay 245 metros sobre el nivel del mar, aquí está el monte Tabor, no recuerdo, no veo bien, 380 metros parece sobre el nivel del mar, pero aquí está Nazaret. Y Nazaret también está a unos cuantos metros, 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Era una zona un tanto montañosa, un tanto elevada. Pero si Galilea tiene mala fama, Nazaret peor todavía. Si Galilea tiene mala fama, Nazaret está en lo más bajo todavía, en cuanto a las opiniones. Y si para los habitantes de Jerusalén, los galileos eran de segunda clase, para los galileos, porque Natanael era galileo, para los galileos, Nazaret es de tercera clase todavía. Menos sirve todavía. ¿Por qué hablamos de ello? ¿Por qué mencionamos estas cosas? ¿Por qué mencionar estas cosas? Porque 30 años antes de que Felipe fuera a buscar a Natanael, un ángel salió buscando una muchacha porque era la escogida de entre todas las mujeres de la tierra, la favorecida, la muy favorecida, que habría de ser el medio, el recipiente donde Dios habría de colocar, de encarnarse y colocar a su Hijo. ¿Y sabe dónde consiguió
¿Sabe de dónde tomó Dios esa mujer, esa joven virgen? No la tomó de Jerusalén, la tomó de Nazaret, de la zona más oscura, de la zona más despreciada, allá en un caserío, porque en Lucas nosotros leemos en la ciudad de Nazaret, pero es que no era una ciudad, era un caserío, un pueblito. Los arqueólogos estiman que tal vez tendría unas 150 personas. Eso sería la población tal vez de Nazaret. No llegaría a cientos de personas. Y de esa zona de mala fama, de esa zona despreciada, de ese lugar, de ese pueblito menospreciado, allí Dios tomó a una muchacha para que fuese la madre del Mesías, de Nazaret. Se estima, se piensa, tenemos que concluir que el Señor Jesucristo, José, María, el Señor Jesucristo pasaron los 30 siguientes años de su vida viviendo allí en Nazaret. De allí que al Señor Jesucristo le decían Nazareno, porque era conocido en Nazaret. Y de allí entonces los prejuicios de Natanael para con Nazaret, dice, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Y de allí que cuando dijeron, no, esos son de la secta de los nazarenos, y era esa expresión que leemos en la Biblia refiriéndose al Señor y sus discípulos, era una expresión despectiva también. Es una secta de los nazarenos, como decir, ¿qué cosa va a salir de allí? O sea, esa gente que no sabe nada. Esa era la situación con relación a Nazaret. Y yo me admiro en cierta manera de que Dios, para Dios no hay zonas rojas. Dios va y entra a las barriadas de nuestras sociedades a hacer sus obras. Y si nosotros hablásemos de cómo sería Nazaret en este tiempo, Nazaret sería una zona roja, una zona en la cual nadie entra, una zona peligrosa, una zona, por allá no, para allá no pasen. Y el Señor Jesucristo nació en ese lugar, fue levantado en ese lugar, su madre era de ese lugar. Dios envió a su ángel hacia ese lugar a cumplir sus propósitos. Me pregunto si nosotros nos prejuiciamos acerca de algunas personas y pensamos, no, ese no puede creer. Pero ¿acaso nosotros podíamos creer? Toda persona sobre esta tierra, esté donde esté, y haga lo que haga, es un candidato para escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Que se convierta es otra cosa. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias, han de ser escuchadas en todos los oídos y en todos los rincones de esta tierra, por oscuros que sean. Natanael piensa que de Nazaret no puede salir nada bueno, pero está equivocado. Pero Natanael es un hombre sincero. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando lo ve, le dice, este es un hombre en el cual no hay un verdadero israelita. Este no es un hipócrita, este no anda con falsedades, este no es este es un hombre así, de una sola cara. Dice el Señor Jesucristo acerca de Natanael. Un hombre sincero, no es un judío pagano, es alguien en quien no hay engaño. Pero a pesar de que Natanael es así, Natanael está equivocado. Vuelvo a repetir. Para Natanael, Nazaret era un caso perdido. Un lugar donde ninguno de sus habitantes merecía estima alguna. No es malo Natanael. No es un mal hombre. Natanael es un hombre temeroso del Señor. Natanael es un hombre que conoce la palabra de Dios, que conoce los escritos de los profetas, que sabe acerca de las promesas y las expectativas del Mesías para con la nación de Israel. Natanael es un hombre que siente indignación por la decadencia de la nación, por la decadencia moral de la nación. Natanael, tenemos que decir, es un hombre que detesta la hipocresía religiosa.
detesta la falsedad religiosa. Y es alguien que habría de seguir al Señor hasta lo último, inclusive habría de dar su vida por causa de su fe. Pero antes de conocer al Señor, Natanael está cegado por un prejuicio con relación a toda esta población. Un prejuicio siempre será un estorbo en nuestro caminar. Un prejuicio siempre será un estorbo en nuestro caminar por la vida. Y los prejuicios son la causa, son una de las causas de nuestro poco fructificar para Dios y su reino. ¿Por qué? Porque un prejuicio nos impide acercarnos a las personas. Por prejuicios etiquetamos a la gente sin tratarlas, sin conocerles. Por prejuicios nos cerramos a posibilidades y a puertas. Nadie nace prejuiciado. No nacemos con prejuicios. Todos nacemos pecadores, pero no nacemos con prejuicios. Pero los prejuicios surgen a raíz de las experiencias que vamos teniendo en la vida, de las opiniones que vamos abrazando en la vida, en nuestro conocimiento, de los sistemas de pensamiento con los cuales nos vamos identificando. Piense un momento allá en el Medio Oriente. Y no sé si lo ha visto, ¿no? Pero ahí hay niños que crecen en esa zona con un fusil y le dicen: esto es para que usted aprenda, para que cuando usted pueda mate a los que están del otro lado. Porque esa gente no merece la vida. Y ellos crecen con ese pensamiento: aquellos son mis enemigos a muerte. Y si yo puedo, yo me inmolo, pero yo me llevo unos cuantos por delante. Aquí está metido ese pensamiento, aquí y acá. Desde niños los van preparando para ahí. Entonces son formas equivocadas de valorar los motivos, las acciones de las personas, formas equivocadas de interpretar las situaciones. No sé hoy, pero unos años atrás, décadas atrás, cuando a nuestros jóvenes le vendían la figura del Che Guevara como una cosa admirable, y van todos esos pensamientos allí, el ideal del guerrillero justiciero y lo que era un tremendo asesino. Entonces, son cosas que se van distorsionando, ¿no? Y solo un humilde, un humilde y perseverante acercamiento al Señor y su palabra nos libra de los prejuicios. Porque para ser librados de los prejuicios tenemos que descubrir la verdad. Y los prejuicios de Natanael solamente se cayeron cuando estuvo cara a cara frente al Señor. Y cuando estuvo frente al Señor cara a cara, entonces el hombre se rindió. Y el Señor le dice: solamente ahora por esto crees. Y le dice aquellas palabras: cosas mayores que estas verás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y tenemos que tener ese encuentro con la verdad de la palabra de Dios para que nuestros prejuicios se caigan. La gente antes pensaba que la gente de color, que las personas de color, los negros entre comillas, eran una raza inferior. Así se pensaba. Y así se actuaba. Y eran menospreciados, y eran maltratados, y eran vejados, y eran vendidos y tomados como esclavos, y todo eso porque eran una raza inferior. ¿Y cuánto costó sacar eso del pensamiento? Y todavía hoy hay personas que piensan que por el color de su piel son superiores a otros. Todavía.
Y solamente entonces es el que podamos llegar a lo que dice la palabra de Dios y descubrir la verdad en la palabra de Dios para que todas esas cosas puedan caer. Para que todas ese tipo de pensamientos puedan caer. Solamente quería decir en este punto que los prejuicios son un problema, que aún las buenas personas y los buenos cristianos a veces tenemos problemas con cierto tipo de prejuicios. Aún en las iglesias, los cristianos, los miembros de las iglesias, tienen problemas con prejuicios. Los hay de todo tipo, relacionados con la oración, relacionados con la adoración, relacionados con la vestimenta, relacionados con las apariencias, relacionados con las ideas que tenemos de cómo debe ser la vida cristiana. Los hay de todo tipo. Y únicamente el que nos acerquemos a la palabra de Dios puede ir esclareciéndonos y sacando esas cosas de nuestro pensamiento y corazón. Vamos a hablar un poco sobre las tradiciones en segundo lugar. ¿Por dónde iniciar? Recuerdo que el Señor Jesucristo creo que le dijo a aquellos hombres, por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y podemos nosotros como cristianos pensar que las tradiciones son malas, que no debemos tener tradiciones. O podemos estar en el otro extremo, decir, no, esto es una tradición, yo no puedo dejar de hacer esto. No quiero dejar de hacer esto porque esto es una tradición de la familia, esto es una tradición que todos hemos tenido, y aunque la palabra de Dios me dice esto, yo no quiero dejar de hacer esto. Eso sería el otro extremo. Una tradición es algo que acostumbramos a hacer repetitivamente en el tiempo, porque tiene un valor o un significado especial. Una tradición es una costumbre, en cierta forma. Lo tradicional es lo acostumbrado. Una hallaca es una tradición. Por lo menos para nosotros. Por lo menos para nosotros. Pero de repente usted va a China y usted se encuentra que allá en la hallaca no es que es eso. Eso no significa nada ni representa nada. Las tradiciones que en algún lugar son apreciadas, hermosas y hacen sentir bien, en otro lugar pueden resultar ofensivas y repugnantes. Leí acerca de una tribu, no recuerdo en este momento, no tomé los datos de la localidad, donde una de sus tradiciones es que la gente se escupen unos a otros como señal de respeto. En serio. Y se escupen en la cara unos a otros como para demostrarse respeto. ¿Qué sentiría usted si alguien viene y le escupe la cara y le dice, no, es para decirte que te respeto? Entonces decimos, no, para nosotros, en nuestro contexto, eso es una ofensa, es un maltrato, está mal, y no lo vamos a aceptar. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Pero allá para ellos eso tiene otro significado. Entonces quiero que piense por un momento en esto, que las tradiciones tienen significados en su contexto y en su espacio, pues en su localidad, en su contexto de tiempo y de muchas otras cosas. No son absolutas. No es algo, una tradición no es algo que dice, no, si es válido aquí, tiene que ser válido en todas partes. No. Las tradiciones pueden tener validez acá y solamente por este tiempo. Y luego acá ser desplazadas por otras. O cambiar de significado. Y se reasume, se les otorga, adquieren un nuevo significado. Vamos a hablar de la cruz. Piensa usted en la cruz. La cruz era un instrumento de tortura
y de muerte. Y el Señor Jesucristo no fue el único que fue crucificado. Fueron crucificadas miles de personas en aquellos tiempos y luego. De manera que hablar de la cruz era hablar de un instrumento de muerte, de tortura, de sufrimiento, de maldad. Pero para nosotros la cruz vino a adquirir otro significado. Y entonces cuando el cristiano habla acerca de la cruz, cuando una iglesia tiene una cruz, cuando un creyente tiene una cruz, cuando nuestras Biblias tienen una cruz, no estamos diciendo, no, esta es la muerte que la tengo aquí. No, para nosotros ese símbolo, la cruz, adquirió otro significado, otra connotación. El Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo en la cual está nuestra salvación. ¿Sí lo vemos? Es importante que consideremos eso. Las tradiciones las hay de todo tipo. Hay tradiciones culturales, hay tradiciones familiares, hay tradiciones religiosas, hay tradiciones personales. Cuando alguno de nosotros dice, no, yo lo primero que hago al levantarme me tomo mi tacita de café. Esa es mi tradición. Antes de cualquier cosa yo voy, me preparo mi cafecito y me siento y bebo mi café y no sé qué otra cosa hace. Bueno, esa es su costumbre. Otros lo harán de otra forma, pero las hay de todo tipo. Y las tradiciones, en cierta forma, las tradiciones nos otorgan un sentido, un determinado sentido de identidad. No es que los venezolanos somos así, no es que los zulianos somos así. Hay ciertos elementos por los cuales nos identificamos y decimos, no, es que a mí, eso. Una gaita. Y dice otra, habrá quienes eso no le, esa tamborera, esa cosa no le dice nada, pero a otros entonces dice, no, cuando yo escucho una gaita hay algo ahí en lo cual me siento identificado con ello. ¿Sí me explico? Porque así aprendimos, porque así con eso crecimos, no sé qué otra... porque vivimos ciertas experiencias con ese elemento allí en la familia y eso vino a formar parte de. ¿Son buenas o son malas las tradiciones? La pregunta que nos hacemos. ¿Son buenas o son malas las tradiciones? Como todas las cosas, como todas las acciones, serán buenas o malas dependiendo de lo que dice la palabra de Dios con relación acerca de ellas. Número 1. Voy a inventar una tradición. No he leído, no sé si llegó a existir en algún momento, pero supóngase usted que entonces nosotros, que alguien, que hubiese una tradición de agarrar a los gatos, que hay muchos gatos por allí, y cortarles la cabeza. Y entonces vamos a cazar gatos y hacemos cacería de gatos y les cortamos la cabeza. Y luego jugamos. Y entonces cuando pero es que esa es la tradición. Como la tradición de matar los toros en las plazas de toros. De apuñalar el animal y darle y sufrir hasta que el animal se desploma. Eso es una tradición en unos lugares. ¿Es buena o es mala? Entonces tenemos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hay allí inmerso con relación a eso? Eso refleja bondad, eso refleja amor, eso refleja crueldad, insensibilidad. Y entonces por allí comenzamos a decantar y comenzamos a juzgar. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a ella? ¿Qué motivos, qué intenciones hay detrás de este tipo de acción? ¿Y qué fruto producen? ¿Y qué fruto producen? Entonces nosotros las tradiciones podemos también nosotros evaluarlas con relación a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Y qué fruto produce? ¿Y qué fruto producen? Nosotros vivimos llenos de tradiciones sin pensar en ello y sin darnos cuenta. Es lo normal. Menciono solamente algunas que escribí por allí. ¿Usted celebra o le han celebrado un cumpleaños alguna vez? Eso es una tradición. La celebración de los cumpleaños, del cumpleaños es una tradición. El hacer una torta con una velita, eso es una tradición.
No siempre se hizo, pero en algún determinado momento, entonces dicen, no, que las velitas de la torta ya en Alemania en aquel tiempo se comenzaron a colocar por esto, pero el humito de las velas significaba que iba a la diosa, no sé qué cosa. Puede ser, pero dígame una cosa, cuando usted sopla las velas y el humito y se sube así, usted está diciendo, eso es para la diosa. Para nosotros no significa eso. Para nosotros el pastel y las velas tiene otra connotación, otro significado. Entonces, aunque haya comenzado así, ahora ya no significa eso. Y por lo tanto no está vetado, no hacemos mal en participar de ello. Las bodas, la celebración de las bodas, todo el asunto de ¿cómo es? Ya yo pasé hace 30 y hoy me van a regañar. Yo me casé en el año 92, hoy estoy de aniversario. Solo que yo le digo a mi esposa, no, pero nosotros celebramos es el 18, porque el 18 fue la boda eclesiástica, el civil no. Ella se molesta conmigo. 17 y 18. Pero el cortejo el cortejo nupcial, que esto, que el ramo, que el arroz cuando pasa la novia. Entonces, ¿qué otra cosa, hermana María? Las damas de honor, que son tradiciones. Son tradiciones que nos acompañan, que nos alegramos en ello, que las disfrutamos. Comidas específicas. El tipo de ropa que acostumbramos a usar. Las uvas en diciembre. Esta ropa, ¿por qué usamos esto? Esto es algo tradicional, que en un tiempo no existía. Las corbatas en algún tiempo no existían, de repente en un momento alguien tal y se hizo tradicional el uso de una corbata, se hizo tradicional el uso de un calzado. O sea, vivimos inmersos en tradiciones. Se hizo tradicional pintar las casas, pintar los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando ponemos a ver, se hizo tradicional que hay que peinarse, pero antes la gente no se peinaba. En fin, el uso de un perfume, el uso de cosméticos, qué sé yo, el velar a nuestros muertos, el cortejo, la procesión fúnebre, eso es una tradición. Infinidad de tradiciones más. Los cristianos también estamos llenos de tradiciones, vivimos en tradiciones, la música que cantamos, la forma como estamos en la iglesia. Este púlpito es una tradición. En algún momento comenzaron a usarse este tipo de plataformas para que se parase el expositor. ¿Quién lo usó primero? Muy seguramente, probablemente la Iglesia Católica. Pero nosotros no debemos usar púlpito porque lo usaban los católicos. No vamos a poner con eso. O sea, para nosotros esto no está asociado con el rito de los católicos romanos ni nada de eso, sencillamente es un elemento de apoyo por el cual podría ser esto, podría tener otra forma. Podría ser en forma de C, podría ser de vidrio, podría ser con escalinatas, no sé. Nuestra tradición más o menos es esto, acá en Occidente. La forma de vestirnos. Y las hermanas antes tenían que usar falda larga. Y las hermanas se sientan de un lado y los hombres se sientan de otro lado. Y los hombres tienen que ir todos con corbata. Y ya esa tradición no, ahora nos mezclamos y estamos todos hombres, mujeres juntos. Y las hermanas vienen con ropas de distinto color, o con falda, o con pantalón, etcétera, etcétera. Tradiciones. La forma como hacemos el culto. Que la música primero, que luego el mensaje, o que luego informaciones, o otro elemento, o otra cosa totalmente distinta, es una forma de... Por otro lado, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Y tendríamos que ir nuevamente
que estemos, que lleguemos, que vivamos en lo que dice la palabra de Dios. Si tomo las palabras que mencioné al principio, lo importante es que con nuestras prácticas y con nuestras tradiciones no invalidemos, nos cuidemos de no invalidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas y dominar y legislar todas las cosas. ¿Ves? Y la palabra de Dios no es tradición, la palabra de Dios es palabra viva, es mandato del Dios vivo, ahí está el espíritu de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos, conducirnos, quiero decir. Y la Biblia es muy sencilla de leer. Cuando pienso en esto, pienso en aquellos que recibieron la palabra de Dios por primera vez. Las iglesias que recibían las cartas de los apóstoles y les llegaba una carta manuscrita, porque no les llegaba un libro, les llegaba una carta manuscrita por medio de alguien que iba viajando. Y llegaba el viajero y le decía, les traigo una carta del apóstol Pablo. Y Pablo manda a decir que la lean en la iglesia y que cuando terminen de leerla se la envíen a los otros hermanos que están en el otro lugar. Pero eran cartas manuscritas a mano y entonces allí iban las instrucciones. Y ellos no comenzaban, vamos a ver y vamos a buscar el diccionario y vamos a buscar el comentario y vamos a buscar esto y aquello y vamos a buscar el idioma y vamos a ver. Y no se complicaban tanto. Ellos asumían de forma muy sencilla la palabra de Dios, entendían de forma muy sencilla lo que la palabra de Dios les quería decir, lo que el mensaje de los apóstoles les quería decir. Pero nosotros en este tiempo nos complicamos mucho. Nosotros nos tendemos a complicar mucho. Y la Biblia es muy sencilla de leer, muy sencilla de entender, si nos acercamos a ella con un corazón sencillo. Si nos acercamos a ella con un corazón sencillo y con una actitud humilde, de disposición a aprender y entender, para honrar y agradar a Dios. Ahora, si nos vamos a acercar a ella para buscar, para refutar al otro, para contender con el otro, para imponer mi punto de vista, entonces ahí sí se nos vuelve complicada. Y se nos va a volver el libro más complicado de todo para poder entonces tomarla como referencia para justificar nuestros puntos de vista y para descalificar a otros. Y lamentablemente la iglesia hoy, en general la cristiandad hoy, está encendida perennemente en debates que buscan descalificar unos a otros e imponer los otros puntos de vista sobre otros, puntos de vista de unos sobre otros. Y resulta que Dios esconde sus tesoros. Dios esconde sus tesoros de los que se la dan de sabios y de los que se la dan de entendidos. Y Dios manifiesta sus tesoros a los que tienen un corazón sencillo como de niños. Eso es lo que nos dice Lucas 10:21. El Señor Jesucristo dijo, Padre, Señor del cielo, te alabo porque escondiste estas cosas. ¿De quién? ¿Recuerda? De los sabios y de los entendidos. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque y no se refería a los niños de edad, se refería a la gente de sencilla de corazón. Dios escondió esas cosas de aquellos que estaban allí, muy encumbrados, y dice, y las reveló a los niños. Porque así le agradó. ¿Sabe cuántas discusiones no han debido darse en la iglesia? Hay muchas discusiones que nunca debieron darse en la iglesia, en medio del pueblo del Señor. Pero por la terquedad y porque la necedad es muy persistente, en cada generación estamos luchando y estamos peleando y estamos tratando de defender y nos vemos en la necesidad de defender. Porque eso es la otra cosa, nos vemos en la necesidad de defender.
Y se levantaron algunos que dijeron, no, que el Señor Jesucristo no era sin pecado y había que defendernos de eso. Y se levantaron otros, no, que el Señor Jesucristo no vino en carne, que Él era solamente un espíritu, que Él no tenía cuerpo como el de nosotros, y hubo que sentarse a pelear con ellos para defender ese hecho también de la divinidad del Señor Jesucristo. Y así con cada asunto relacionado con la fe. Y se levantan y se levantaron y se siguen levantando hoy personas que dicen, no, que por esto, por esta genealogía, por esto y aquello, nosotros no deberíamos hacer esto. Nosotros deberíamos guardar el sábado. Y hay que comenzar otra vez a explicar por qué no tenemos que guardar el sábado. ¿Por qué no tenemos que guardar los 10 mandamientos desde la cosmovisión judía? Que puede explicar que no somos judíos, y explicar que somos gentiles, y entonces ir sobre eso. No, pero es que aquí dice mandamiento perpetuo, ajá, pero ¿sabes cuántas cosas dice en la Biblia que sería por estatuto perpetuo? Y hoy no estamos, y el Señor Jesucristo nos dijo que no tenemos que hacerlo. Y entonces el apóstol Pablo le escribe, por ejemplo, a Tito. Tito estaba a cargo de una iglesia, estaba al frente de una iglesia, y Tito la iglesia nueva y comenzando con ellos, y Pablo tuvo que decirle, entre las muchas cosas, tuvo que decirle a Tito que se cuidara de cuestiones necias. Pero es en la iglesia, sí, en la iglesia. Tito, allá en la iglesia te vas a cuidar de los asuntos de necedades, de cuestiones necias. Hay cuestiones a veces que es una necedad en medio de la iglesia, un estorbo, una necedad. Hay pensamientos, hay cuestiones que vienen y lo que hacen que son cosas de necio. Y cuídate de ese asunto de genealogía, no que esto viene de acá, que estos vienen de acá, que aquellos vienen de allá, no, cuídate de ese asunto de contenciones, discusiones acerca de la ley. Y la ley es bendita y la ley es santa. Pero nosotros tenemos una relación diferente con la ley a como la estaban llamados a sostenerla los descendientes de Abraham, los judíos. Discusiones acerca de la ley, acerca de genealogías, y Pablo le dice, porque esas discusiones, porque esas contenciones, porque esas cuestiones, ¿qué dice Pablo? ¿Son qué? Dice, no dejan nada. No te ayudan a ser mejor cristiano, no te ayudan a servir mejor al Señor, no te ayudan a ser más lleno del Espíritu Santo, son vanas y sin provecho. Son una pérdida de tiempo lo que está diciendo el apóstol. Ponerse a discutir acerca de esos asuntos, dice, eso es una necedad. Son cuestiones vanas y sin provecho. Gran parte del contenido del Nuevo Testamento está dirigido, por cierto, a dar respuesta a necesidades e inquietudes nacidas de este tipo de asuntos. En estos días, un hermano me dice, no, que me encontré con un pastor que me dijo que el bautismo mío no sirve, porque a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ese bautismo está malo. Caramba. No, porque aquí dice no, y que Mateo está manipulado y ese versículo lo cambiaron no sé en qué año. Chicos, entonces vamos a ponernos a creer en esos cuentos de que no, que la Biblia está equivocada aquí, que la Biblia está equivocada, porque esto es lo que realmente... No podemos... Y entonces, ¿qué de la realidad de los millones y millones de cristianos que han sido bautizados a lo largo de la historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que dieron el testimonio de tener una vida santa, de tener una vida limpia, y que dieron fruto para Dios? Entonces, eso era un engaño. Entonces decimos, no, ahí está la realidad, el cambio de vida, ahí está la realidad de una vida nueva, de una vida que se vive para Dios. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto, mis hermanos? Vamos a hablar un poco sobre la tradición de la Navidad.
ha obligado, lamentablemente, yo digo, encontrarnos en esta situación ahorita. Porque entonces ahora hay quienes dicen también, no, que la Navidad, los cristianos no deberían celebrar la Navidad. También ir para allá. Nunca me había sentido en esta necesidad de tener que hablar de esto así. Pero es que las redes se van llenando de esas cosas. No, que eso viene del Festival del Sol, no, que de la fiesta de Saturnalia, no, que no sé qué más, no, que las guirnaldas eran era el ojo para las predicciones astrales. No, que las bambalinas eran las cabezas de los que decapitaban y las colgaban en un árbol. Caramba. ¿Qué más? ¿Qué más? No, que el árbol de Navidad era un ídolo porque el árbol de Navidad representaba la hoja perenne de los pinos, de la hoja que siempre está verde, y eso era un culto a no sé quién. Volvemos al mismo punto. Y todas esas cosas son fábulas, muy difíciles de probar. Porque entonces yo tendría que decirle, pero tú estuviste allá y tú lo viste, pero ¿de dónde sacas eso? No, que lo dijo fulano, ¿y de dónde lo sacó fulano? ¿Y quién le dijo a fulano? ¿Y de dónde viene? Y más allá, pero dime de dónde saca. La Biblia dice que eso es así, que eso era así, no. Los otros escritores bíblicos de los primeros siglos dijeron, no. Entonces, es un asunto pero vamos a conceder en el dudoso caso de que muchas de esas cosas que ellos dicen tuvieran algo de cierto. Volvemos al mismo punto. Eso que está allá, o eso que está acá, ¿representa eso para nosotros? Volvemos a ese mismo punto. El punto es, un ídolo es un ídolo por lo que representa el ídolo para la persona. Un hombre puede ser un ídolo, y de hecho hay mucha gente que tiene a hombres por sus ídolos. Cualquier cosa que ocupe, escúcheme, cualquier cosa que ocupe o que desplace a Dios de su lugar es un ídolo. Si yo desplazo al Señor para colocar a mi esposa se vuelve un ídolo si la coloco antes que Dios. Cualquier cosa con lo cual nosotros le quitamos al Señor para poner esa cosa allí, persona, objeto, lo que fuere, eso se vuelve un ídolo. Esto que está allí es un objeto decorativo. Estos son objetos decorativos. Un árbol de Navidad, un pino, eso es un objeto decorativo. Eso es para nosotros hoy. Ahora, si usted dice, no, el santo árbol, cuidado con el árbol. Eso es un ídolo para usted. Eso se vuelve un ídolo para usted. ¿Sí me explico? ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? ¿O estamos celebrando una tradición pagana, pecaminosa? ¿Estamos haciendo un rito idolátrico cuando nos decimos feliz Navidad unos a otros, cuando decoramos la casa, cuando hacemos esto, cuando le damos un regalo a nuestros hijos, cuando colocamos las lucecitas de colores? ¿Estamos haciendo un ídolo? ¿Estamos festejando un festival idolátrico? Que de paso podríamos decir, por lo menos desde el siglo IV en adelante, toda la cristiandad lo ha celebrado. Prácticamente, toda la cristiandad prácticamente. Desde los católicos hasta antes de tener la connotación que la Iglesia Católica tenía en los primeros siglos, pasando por los ortodoxos, por los griegos, por los etíopes, por los anglicanos, por los luteranos, por los presbiterianos, por los bautistas, casi toda la cristiandad ha celebrado la Navidad. O todos los grupos que se dicen ser cristianos, pues. Y es tan marcado el asunto religioso de la Navidad, porque la Navidad es si hablamos como habla la gente no creyente, la Navidad es un festival religioso, sí. Y es tan religioso que ya ahora, desde unos años para acá, no sé si usted lo ha notado, ya en este asunto de que vivimos en un empeño de que se está secularizando la sociedad,
y se quiere sacar todo lo que sea religioso de la sociedad, ahora se le dice a la gente desde hace unos años para acá que no pueden decir Feliz Navidad. ¿Sabe eso, verdad? ¿Se ha dado cuenta? No. Ahora, por eso ahora lo que usted no va a ver, en muchos lugares usted no va a ver que dice Feliz Navidad, sino que dicen Felices Fiestas. Porque hablar de Feliz Navidad es un festival, es hacer alusión a un evento religioso y es hacer discriminación. Porque entonces Navidad significa nacimiento. Lo que significa Navidad significa nacimiento. Entonces decir Feliz Navidad es hablar del nacimiento, es hablar de Jesús, es hablar de cristianismo. No. Hay que decir felices fiestas. Porque entonces los no cristianos, entonces ellos también pueden celebrar. Pero entonces en eso estamos, ¿ves? En ese mundo estamos, es lo que le quiero decir. Pero para nosotros no es felices fiestas, para nosotros es el Verbo se encarnó, el Señor Jesucristo nació. Y es lo que celebramos. Es verdad, la Biblia no manda que celebremos la Navidad. Tampoco lo prohíbe. Ni tampoco manda que celebremos los cumpleaños, volviendo al ejemplo de los cumpleaños. Pero tampoco lo prohíbe. Y vuelvo al punto. El punto sería, ¿cómo lo celebramos? ¿Lo celebramos como la gente que no conoce a Dios? La gente que no conoce a Dios celebra sus cumpleaños y se embriagan y se emborrachan y hacen todo esto. Entonces, ¿nosotros vamos a celebrar así? No. Pero nosotros podemos celebrar dignamente, limpiamente, santamente. Y lo mismo sucede con el asunto de la Navidad. Pero es bueno recordar que los ángeles lo celebraron, que los ángeles lo proclamaron, que cuando el Señor Jesucristo nació, los ángeles no guardaron silencio, los ángeles se manifestaron y coros celestiales aparecieron, proclamando que había nacido el Señor. Eso es lo que nos dice el evangelista. Recuerda el pasaje aquel de Lucas, que habían pastores en la región y se le apareció un ángel del Señor y les dijo, mira, no teman, les tengo buenas noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y repentinamente desaparecieron huestes en todos los cielos que proclamaban la grandeza del Señor. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, si los ángeles lo proclamaron, ¿cuánto más nosotros, que somos los beneficiados? Porque la Navidad tiene que ver es con nosotros. El nacimiento, quiero decir, de que el Verbo se haya encarnado, tiene que ver es con nosotros. Se encarnó para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Tenía que haber encarnación. Como dice el Evangelio de Juan. No, estoy saltando algo, disculpen. Decía, y redundo un poco en esto, tenemos muchas tradiciones, muchas celebraciones que no son bíblicas. Tenemos muchas celebraciones que no son bíblicas y casi nunca nos cuestionamos acerca de ellas. Nace un bebé, hacemos una fiesta para celebrar el nacimiento del bebé. Celebramos los cumpleaños, celebramos los matrimonios. Se gradúan nuestros hijos en la escuela, en el liceo, en la universidad, hacemos una celebración por su graduación, celebramos los aniversarios, celebramos los logros y los éxitos de distinto tipo. Celebramos y damos gracias a Dios por cada una de estas experiencias y eventos. Y la pregunta es, ¿por qué no podríamos celebrar la Navidad? ¿Por qué la Navidad tendría que ser una celebración dudosa? Y diríamos, no, la Navidad es una celebración válida porque se trata de la celebración de la encarnación y el nacimiento del Salvador. De eso se trata. Para nosotros, para los cristianos. Para el mundo no sé qué signifique. Para el mundo significará fiesta, parranda. Para el mundo significará, no sé, comercio, mercantilería, no sé, reuniones familiares. Pero para nosotros tenemos que entonces, si estamos allí, entender esto tiene que ver es con el Señor, con el nacimiento del Señor. Como dice en Juan 1:14, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si para otros eso no significa
Eso, la Navidad, bueno, eso es para ellos. Para nosotros, los que hemos sido redimidos por su poder y santificados en su sangre, eso es lo que significa, lo que debe significar. Dios nos dio el regalo más grande que jamás recibiremos. Dios nos dio el regalo más grande que jamás recibiremos. Nunca recibiremos un regalo más grande como humanidad que el que nos dio el Padre al enviar a su Hijo, al regalarnos a su Hijo. Y eso es lo que celebramos. En cuarto y último lugar, no sé si lo anoté allí. Sí. Podríamos decir, sí, la Navidad entonces es una tradición. La celebración de la Navidad es una tradición, pero con un renovado significado, o debe tener un renovado significado para nosotros. Antes no lo veíamos así, antes no lo entendíamos así, ni era ese el pensamiento que estaba presente en nuestros corazones. Pero ahora que usted y yo hemos conocido la verdad, el mensaje de la palabra de Dios, eso es lo que ha venido a significar. Tratamos de explicarle a nuestros niños, no es Santa, hay toda otra historia por ahí, no es Papá Noel, no es el gordito de traje rojo con el gorrito, no son los renos. Le dije a una hermana en estos días, no, pero no me vayas a venir con unos bichitos de renos aquí en la cabeza, porque... Pero si usted quiere poner su botica roja, ya póngala. Ni le quita ni le pone. La celebración ha venido a tener y tiene que venir a tener un nuevo significado, un nuevo y renovado significado más profundo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Estábamos sin Cristo, veíamos la vida de una manera. Al llegar al conocimiento de la fe del Hijo de Dios, vemos la vida de otra manera. Percibíamos, valorábamos nuestras relaciones con las personas, con la familia de una manera, ahora las valoramos de otra manera, de otra forma. Nuestras metas, nuestras aspiraciones profesionales de trabajo tenían una connotación, quizás eran lo más importante en nuestra vida, ahora vemos, no, lo más importante es otro, y lo otro sí es importante, pero es secundario. Y lo mismo sucede, o algo similar sucede, con este tipo de celebración. ¿Cómo puedo saber si hago bien en retener algo de mi costumbre, una herencia cultural de la familia, algo que he recogido por la vida? ¿Cómo puedo saber si esto lo puedo seguir manteniendo? Si usted puede adorar a Dios con ello, si usted se puede acercar más a Dios con ello, si eso le puede llevar a tener una relación más profunda y significativa con el Señor, si no contradice su palabra, entonces nos es permitido. Y siempre el punto será ese, si no contradice su palabra. ¿Puedo tomar una copa de vino en una celebración con la familia, en una celebración navideña? ¿O está prohibido? ¿Peco al tomar una copa de vino? ¿Qué prohíbe la Biblia? ¿Tomar el vino o emborracharse? ¿Qué prohíbe la Biblia? ¿Qué prohíbe la Biblia? Por otro lado,
Por otro lado, si yo antes tuve problemas con la bebida, lo mejor que yo puedo hacer es nada, porque para mí eso fue mi debilidad y yo no puedo exponerme a ello. No debo exponerme a ello, actuaría imprudentemente al exponerme a ello. Pero nosotros celebramos la cena del Señor este viernes y la celebramos con vino, porque el Señor Jesucristo celebró la cena con vino. Y lo que la palabra de Dios nos prohíbe es el abuso del vino y el embriagarnos con vino. Y que nos cuidemos de caer en exceso con relación, hasta con la comida. ¿Sabe que la Biblia prohíbe que seamos glotones? La glotonería, no se ría, hermano. Entonces, claro, entonces todo aquello en lo cual nosotros perdamos el control no está correcto. No está correcto. Todo aquello en lo cual nosotros nos desbocamos y perdimos entonces allí hay un problema. Todas las cosas debemos hacerlas moderadamente y con dominio propio y con control. No, pero los cristianos no pueden tomar ni vino, no. Pero demuéstramelo por la Escritura. Y no lo vas a poder demostrar. Porque los únicos a los cuales les estaba prohibido eran a los nazareos. Como Sansón, que desde nunca tenían vino. No, pero del resto, los otros, era lo normal. En las familias, eran por ello los viñedos, por ello la tradición familiar. Yo con esto no le estoy diciendo vaya y compre botellas de vino, pero le quiero ser totalmente honesto con relación a este asunto. Y que si usted decide tomar una copa de vino en la familia, si lo puede hacer con la conciencia tranquila, hágalo en paz y con la conciencia tranquila. Y que, como dice en Romanos 14, usted no juzgue ni critique a quien no lo haga, y el que no lo haga no juzgue ni critique al que lo hace. Porque si comemos o bebemos o hacemos alguna otra cosa, dice el apóstol Pablo en Romanos, lo hacemos para Dios. Y el que come y bebe, dice, come y bebe y da gracias a Dios. Y el que decide no comer y no beber, dice, no come y no bebe y da gracias a Dios. Entonces nosotros no estamos para juzgarnos o no, cada quien dará cuentas a Dios con relación a la forma como vive. Entonces, ¿por qué sí es necesario tocar este asunto? Puedo poner una música no cristiana, puedo poner gaitas en la casa, póngala, pero te del oído, porque cuando salga que van a hablar de la chinita, de la otra, entonces yo no creo que no es correcto, no está bien que usted sea indiferente a que el culto a la chinita esté en su casa. No puede ser. Entonces no podemos ser indiferentes en ese sentido. Cuídese y escoja bien lo que va a hacer. En fin, ¿qué hacen los cristianos en Navidad? ¿Qué podemos hacer los cristianos en Navidad? Podemos celebrar en familia para la gloria de Dios. Podemos regalar y obsequiarnos presentes unos a otros y especialmente a los pequeños. Podemos agradecer al Señor. Podemos estar allí, pasar un tiempo diferente con la familia y agradecer por sus bondades para con nosotros. Algo más que mencionar. Un hermano escribió, aunque no lo voy a mencionar. Alguien escribió, deja que los cristianos con buena conciencia celebremos a nuestro Señor, su encarnación, su nacimiento, su muerte, resurrección y ascensión, es decir, el todo del Evangelio. La Navidad trata sobre el cumplimiento de las promesas de Dios y la redención de nuestras almas. Gálatas 4:4. Trata sobre la humillación de Cristo. Cristo se humilló al nacer. Nosotros decimos el niño tan bonito que debió ser en el... Sí, pero él se humilló. El Verbo se humilló, el Dios eterno se humilló al venir acá a nacer como uno de nosotros. Filipenses 2 del 5 al 11.
que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, como leímos en Juan 1:14. El Padre entregando a su Hijo amado para otorgarnos salvación es motivo suficiente para celebrar y practicar la misma caridad, compartiendo regalos unos con otros. Dios nos ha dado su Hijo y en su Hijo nos dio todas las cosas. No existe mayor regalo ni espacio para otro protagonista. ¿Dónde colocar la mirada? La Navidad tiene que ver con que el Señor cumplió lo anunciado. El Señor cumplió su palabra, el Señor cumplió su profecía. Y ahí es donde tenemos que colocar la mirada. Termino. Dios mira el corazón, siempre, no las apariencias. Dios nos ha santificado. Dios se hizo hombre para salvarnos. Y eso requiere y merece ser proclamado. El Padre envió a su Hijo al mundo. Lucas 12:11, lo tocaremos la semana entrante mediante el Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Señor, usted es Dios de realidades, no de fantasías. Usted ha obrado y se ha manifestado en la historia, Señor. No en la imaginación de los hombres. Usted ciertamente, Señor, irrumpió en la historia, ha intervenido en la historia. Y la más gloriosa intervención, Señor, fue cuando el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, se encarnó y vino a nacer en esta tierra. Hoy estamos acá, Señor, a casi 2 milenios, Señor. Poco más de 2 milenios de ese hecho. No con todas las certezas, pero con la certeza de que sucedió. No sabemos cuándo, no tenemos seguridad sobre la fecha, sobre el mes, sobre el día, pero tenemos la certeza y seguridad de que sucedió. Gracias, Señor, porque en medio de nuestro vivir son sus consolaciones las que alegran, Señor, nuestra alma, como dijo el salmista. Es su palabra, Señor, la que trae reposo, Señor, y verdadero descanso, Señor, a nuestro corazón. Y nos alegramos, Señor, en su salvación. Y nos alegramos, Señor, en lo que su palabra nos descubre, proclama, anuncia. Sin embargo, usted conoce también, Señor, nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestras limitaciones de todo tipo. Gracias porque usted ha hecho y hará siempre mucho más de lo que nosotros entendemos, comprendemos y aún pedimos, Señor, y esperamos. Ayúdenos para que cada vez, Señor, cada día podamos ir un poco más cerca de usted. Un poco más, Señor, en comprensión, en conocimiento, en santificación. Vivamos en libertad, en la libertad que el Señor Jesucristo vino a hacer posible. Seamos libres, Señor, de impedimentos, de estorbos,
de pensamientos equivocados, Señor, de prejuicios, podamos vivir, Señor, en gratitud y en libertad, Señor, la vida que usted nos da, la vida que usted nos regala. Podamos relacionarnos, Señor, con todas las cosas y con todas las personas, con abierta franqueza, con abierta sinceridad, con limpia conciencia. Que podamos santificar en nuestros corazones su nombre siempre en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que pensamos, en todo lo que decidimos. Y en estos tiempos particulares, Señor, difíciles por muchas razones, a veces donde somos tentados a la tristeza, o donde somos tentados, Señor, al pecado, donde somos tentados, Señor, a considerarnos, Señor, que estamos desprovistos, Señor, de aquellas cosas que podrían tal vez alegrar nuestras almas. Podamos poner nuestra mirada, Señor, en usted y agradecer y ser reconfortados, Señor, en su presencia, en comunión con usted, y podamos aún celebrar que usted está con nosotros. Si alguien puede, Señor, celebrar el nacimiento del Salvador, son sus hijos, Señor. Bendíganos, Señor, como solamente usted lo puede hacer. Llene usted nuestros corazones con su presencia, con su Santo Espíritu. Denos la sabiduría, la gracia y la paz que necesitamos, Señor, en el día a día y en estos días en particular. En Cristo Jesús se lo pedimos y en ese nombre le damos las gracias. Amén.